Sea bienvenido y bienvenida a este podcast. Desde mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más. Hola, ¿cómo están? Soy Arnold Bolaños desde El Salvador, departamento Usulután, Santiago de María. Bienvenidos a este podcast, programa número 2. Es un gran gusto poderlos recibir en esta ocasión nuevamente, ya que vamos a tener un programa sumamente interesante. No solo vamos a darle continuidad a la lectura de los capítulos de El Barbero de Cojute del escritor salvadoreño Mario García Aldana, sino que también vamos a dar unos recorridos sobre la historia de la música de El Salvador y a uno de sus exponentes actuales. Recordarán, en el capítulo anterior suena una música ambientada y nos transportan a la nostalgia, a la añorancia de una vida de niñez en la campiña, en una ciudad rural, en una ciudad en apogeo, en crecimiento. Inclusive existía un ferrocarril que en la época actual ya no se encuentra. Para darle continuidad vamos a analizar a un guitarrista que es el encargado de brindarnos esta música. Él es Ricardo Pozo, es un guitarrista y compositor que ha tenido una trayectoria en cuanto a la música académica en El Salvador. Recordarán la canción anterior, es la que está sonando en este momento y les pondré un poquito para que la logren apreciar. Esa composición fue escrita por Felipe Soto al inicio del siglo XX. Pero ustedes dirán, ¿quién es Felipe Soto? Felipe Soto, pues es un salvadoreño que también estaba muy dedicado a la música en aquel momento. Vamos a conocer primero al compositor de esta pieza original y posteriormente conoceremos a nuestro intérprete. Felipe Soto nació en el barrio La Vega, San Salvador, el 6 de junio de 1885. Su primer maestro de la música fue Don Pedro Merino y su segundo maestro fue el viroleño César Zúñiga. Dominaba el cello, el violín y la guitarra, instrumentos con los cuales amenizaba veladas y pastorelas. Algunos compañeros del maestro Soto fueron Tomás Moreira, compositor del vals titulado El Perdón, Flavio Pineda, que escribió la marcha Sorpresa, Juan Antonio Chávez y Ildefonso Burgo, quienes sobresalieron como compositores, otros como directores y maestros. Como compositor, don Felipe Soto hizo solamente 3 marchas. Feliz Periodo, dedicada al doctor Manuel Enrique Araujo en su toma de posesión como presidente de la República, en 1911. Lindas salvadoreñas, inspiradas en las mengalas del barrio La Vega y Mi Patria. También compuso 2 mazurcas, Bárbara y Recuerdos, esta última para guitarra, que es la que está afianzada a Recuerdos de Julio. Pues a través de un investigador salvadoreño que le proporcionó la partitura a ese intérprete, Ricardo Pozo, fue Ramsés Calderón, un salvadoreño dedicado a todo este tema de la guitarra y de la historia de la música salvadoreña en la rama académica o, como tradicionalmente se le dice, clásica. Ahora vamos a conocer a Ricardo Pozo, quien interpreta esa bella pieza. Inicia su andadura musical con violín, con arpa paraguaya y música popular a la guitarra. Poco después se trasladó a guitarra clásica en el conservatorio con Felipe Sosa, quien es un guitarrista clásico, compositor y maestro de guitarra paraguayo, junto con Esteban Liman como principales profesores de la asignatura. En privado se convirtió en alumno del concertista y compositor y estudiante de Agustín Pío Barrios, Sila Godoy, pues quienes están inmersos en el tema de la música conocerán a este guitarrista paraguayo Agustín Barrios. Fue uno de los propulsores en la década de los 40 con una de las primeras academias de música en El Salvador, específicamente sobre la guitarra. Pues Ricardo Pozo se fue a España, donde el profesor Domingo Carabajal fue su principal profesor de asignatura en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. También ha realizado estudios de grado y posgrado en composición y guitarra clásica en el Conservatorio Real de La Haya. Estudió posgrado en dirección en la Escuela de Música de Lucerna, Suiza, entre 2006 y 2008. Cuando regresó,
Fue director del CENAR, el Centro Nacional de Artes, y actualmente es director de 2 orquestas. La primera, la Filarmónica Joven Orquesta de Cámara del Sistema El Salvador, y director de la Orquesta Juvenil de Hilo Vasco. Además de que ha venido haciendo diferentes iniciativas con el Ministerio de Cultura de El Salvador, hasta dando clases de guitarra o dando algunos tips en sus páginas y en sus redes sociales. Así que esto es para que conozcan más acerca de este guitarrista Ricardo Pozo, y pues que lo tengan en la mira y lo busquen. Su canal de YouTube es Sonic-Oracle. Así que ahí pueden buscar algunas de sus interpretaciones, o también buscar en el Facebook del Ministerio de Cultura de El Salvador y ver que tiene clases dadas por ahí. Sin nada más que agregar por el momento, vamos a la lectura. Desde mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más. El lobo de la estepa. Aquel señor extranjero llegó a nuestro pueblo. ¿Cómo llegó a un lugar tan remoto? Por 1947 o 1948, a dar clases a la escuela, que entonces solo tenía hasta 3er grado. Fue mi primer gran personaje. Era muy alto y delgado, blanco, rostro largo con incipientes arrugas verticales que le daban un aire adusto. Sus ojos eran azulísimos y profundos. El pelo lacio y castaño frecuentemente se le veía a la cara. Hablaba muy poco y no reía nunca. Mi padre era una de las pocas personas que alguna vez consiguió conversar con él. Vivía solo en un cuarto pequeño que había en la escuela. Como a las 5 de la mañana salía casi diariamente para Cojutepeque, distante 12 kilómetros, a comprar lo necesario para comer y algunas otras cosas. Algunas bien podía comprarlas en el pueblo, pero para conseguirlas baratas en la ciudad hacía el viaje. Había personas que iban a Cojute todos los días para proveer sus pequeñas tiendas. Algunos le ofrecían traerle sus cosas, pero no aceptaba. Poco antes del inicio de las clases, a las 8 de la mañana ya estaba de regreso. Era completamente independiente, todo se lo hacía él mismo. La comida en una pequeña cocina con hornilla de leña, cosía, lavaba y planchaba su ropa con aquellas planchas que se ponían en las brasas para calentarlas. Barría su cuarto y el corredor, todo lo hacía con gran dignidad. Caminaba a grandes trancos, lentos y pausados. La gente se le quedaba viendo con ojos admirados y curiosos, al pasar por las calles con haces de leña que iba a buscar al campo, y con su gran cántaro de barro a traer agua a la pila de los naranjales, al salir de clase a las 4 de la tarde. Lo veía muy viejo, pero probablemente no llegaba a los 40 años. Lo que pasa es que entonces yo solo tenía como 5 años. A pesar de mi corta edad, aquel señor me impresionó profundamente, especialmente por 2 cosas. Su tremenda soledad. Nunca hablaba con nadie y apenas respondía a los saludos, y lo otro, su cara era muy triste. Sus ojos transparentes se perdían en una mirada lejana y sin luz. La gente decía que era alemán, y sí, en efecto lo era. Se preguntaban si andaba huyendo por crímenes de guerra o, por el contrario, salía de su país como víctima de la gran conflagración. ¿Qué tragedia tan grande encierra en su mutismo? Perdería a su familia en la Gran Guerra y se vino a este lado del mundo para alejarse lo más posible de las raíces de su dolor. Nadie supo nada. Al terminar las clases, en el mes de octubre, se fue del pueblo y no lo volvimos a ver. A mí se me quedó su imagen muy marcada en la memoria. Muchos años después, al abrir un tomo de las obras completas de Hermann Hesse y ver la fotografía del autor, me llevé un sobresalto. Nuestro hombre, don José Otto Maula, tiene un gran parecido con el laureado escritor alemán. La fotografía de este lo muestra de mayor edad que la que tenía el señor Maula cuando lo conocimos, pero se parecen en su rostro adusto, triste, pero tranquilo, con esa tranquilidad que hace pensar en una rica vida interior. Después de leer algunas obras de Hesse, descubro otro hecho muy interesante. El señor Maula también se parece mucho a Harry Haller, el personaje de El lobo de la estepa, la obra más importante de Hesse.
Desde entonces he estado asociándolos al señor Maula y a Harry Haller, y pensando si nuestro héroe tiene también las tremendas complicaciones de Harry, que probablemente son las de Hayes. Pasaron largos años, muchos años, pero el recuerdo del señor Maula seguía intacto. En 1984, tiempo en que la violencia fratricida era mayor en nuestro país, apareció en un periódico de San Salvador la noticia de que el profesor José Maula había sido asesinado en Panchimalco. No sabía detalles, pero no sé por qué me quedó la impresión de que había sido un crimen político, debido a que probablemente se había afiliado a Andes 21 de Julio, la organización sindical de los maestros. No dudé nunca que fuera el mismo personaje de mi infancia y me dolió mucho que el ser humano más pacífico y triste que he conocido muriera violentamente. Pasé varios años pensando que debía investigar la verdad. Un domingo me decidí a ir al pueblo Rosario de Mora, lugar donde la noticia de su muerte decía que había trabajado por última vez. En un portal frente a la iglesia del pueblo le pregunté a un señor quién me podría dar noticias acerca del profesor Maula. Resultó ser el alcalde. Recordaba muy bien al profesor, me dijo que había sido amigo de don Raúl Ponce y del señor Claros. Ya no vive allí. Busqué a don Raúl en el corredor frente a la casa que me indicó el alcalde. Estaba una señora comenzando a hacer pupusas, quien resultó muy comunicativa. Ahorita él está en una reunión de la iglesia evangelista aquí cerca. Mandó a una niña a llamarlo, la que un minuto después llegó diciendo: manda a decir que no puede abandonar la reunión. Pasé el otro lado de la calle y al caminar poco me encontré con una casa a muy bajo nivel, en cuyo patio estaba don Raúl con otras personas. Solo se dignó dirigirme una mirada rápida, fría e inquisitiva. Regresé a Rosario de Mora 2 semanas después. Su esposa me indicó que estaba en la ferretería de un amigo. Llegué ahí y entonces don Raúl me recibió amablemente. Es un señor como de 75 años, delgado, de baja estatura, de ojos pequeños y sonrisa fácil. Viste humildemente. Le digo que quiero saber sobre la vida y muerte del profesor Maula, personaje que conocí en mi infancia y a quien guardo un gran cariño. Sí, me dice. Yo conversaba con él. A don Chepe había que sacarle las palabras. Yo soy santaneco, maestro de escuela. Trabajaba en un cantón de Panchimalco y en 1965 fui trasladado aquí, a Rosario de Mora, precisamente en lugar de don Chep. Él fue subdirector de la escuela, Manuel José Arce, y al retirarse se fue a vivir a Panchimalco, lugar donde había vivido antes. Don Chep era checoslovaco. Además del checo, hablaba el alemán, inglés y español. Salió muy joven de su patria, por simple aventura. Al llegar a nuestro país se dedicó a la docencia. Nunca dio detalles de su viaje, ni habló de su familia, y aquí nunca se le conocieron esposas, hijos, amores. Siempre vivía solo. Daba buenas clases, era recto y disciplinado. Como maestro se dedicó aquí en el pueblo. Muchas personas que fueron sus alumnas lo recuerdan como un profesor severo. Don Chepe tenía fama de ser muy avaro. Por ejemplo, no viajaba en buses. A pesar del buen servicio que ya había a Panchimalco, Los Planes y San Salvador, ya tenía una fuerte cantidad de dinero en el banco. Se dice que 3 jóvenes lo asaltaron en su casa de Panchimalco para robarle. Lo mataron a garrotazos y luego buscaron el dinero por toda la casa sin encontrarlo. No sé si dieron con los asesinos. Don Chepe fue enterrado en Panchimalco.
Las cosas que me cuenta don Raúl me impresionan mucho, a pesar de que lo ha contado todo, ya sin emoción en la voz, por el tiempo que ha pasado. El señor Maula vivió toda la vida muy solitario, sin familia y sin amores, siempre muy avaro, seguramente pensando en asegurar su vejez. El ser más inofensivo que jamás he conocido tuvo una muerte terriblemente violenta. Me despido agradecido de don Raúl, le digo de mi propósito de escribir esta historia y que, si algún día es publicada, regresaré a su casa a dejarle un ejemplar. Él me da la mano y me sonríe con sus ojos incrédulos. De regreso, subiendo hacia los planes de Renderos, rodeado de un paisaje verde e irregular, veo hacia atrás el pueblo de Panchimalco muy tranquilo, recostado bajo un cielo limpio. Claramente se puede ver el área del cementerio con sus cruces blancas. Sin haberlo visto, sé que el paisaje de Checoslovaquia, hoy dividido en República Checa y Eslovaquia, es igual a este, montañoso, recortado por un cielo igualmente azul. El santo y querido profesor Maula se llevó en sus pupilas el mismo entorno que vieron por primera vez sus profundos ojos azules. Que la Madre Tierra lo haya recibido con ternura. Desde mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más. Nuestro sastre se va a la capital. Frente a la casita donde viví mis primeros años estaba la espaciosa casa de los padres de Toñito Vanegas. Era de mediana estatura, un poco robusto, moreno, de facciones regulares, pelo negro rizado, usaba bigote finamente recortado. Era el sastre del pueblo, todos lo queríamos como su inagotable simpatía. Lo mejor que tenía era su agradable sonrisa, se parecía mucho al actor de cine mexicano Antonio Badú. Era el centro delantero del equipo de fútbol del pueblo. A veces mi papá, que era el capitán y el correcto y sobrio defensa lateral izquierdo, al hacer la alineación antes de algún partido, por necesidad lo quería ubicar en la defensa. Toñito, sin abandonar su alegre disposición, se resistía. Por favor, Loncho, déjame en la delantera, si a mí lo que me gusta es meter goles. Su simpatía desarmaba rápidamente a mi padre. Él, por su parte, casi siempre anotaba goles. Cuando se acercaban las fiestas patronales, todos se preocupaban por estrenar. Él me decía: Marito, decirle a tu mamá que te vaya comprando el corte para hacerte el estreno. Me hacía mis pantaloncitos largos con tirantes. Mi madre me compraba una camisa en Cojutepeque y ya estaba listo para lucir en las fiestas de mayo. Solo una vez en la vida se enojó conmigo. Yo tendría como 7 años. Llegó un señor a recoger un pantalón. Era una tarde de domingo e iba de paso en su caballo. Como no tenía dónde amarrarlo, Toño le dijo que lo hiciera en una pata de la mesa. De súbito, sin motivo aparente, la bestia se encabritó y salió disparada, destrozando la mesa y tirando por el suelo tijeras, reglas, telas, botones y agujas. Al oír el estrépito llegó enojado don Juan, su padre, increpando al señor. Sin que Toño se diera cuenta, ejerciendo mis cualidades de bicho meque, le dije a don Juan que él le había dicho al señor que amarrara el caballo en la mesa. Entonces lo regañó severamente y casi lo golpea. Toño, adivinando que yo lo había delatado, no me dijo nada, pero me lanzó una mirada que aún me sigue doliendo. Cuando yo tenía 10 años, nos trasladamos a vivir a Cojutepeque. Solo cuando visitaba a mi abuela lo veía a veces. En una de tantas visitas ya no estaba. Me dijeron que se había ido para San Salvador, con la esperanza de mejorar su situación.
A su tiempo también me fui a la capital a estudiar en la universidad. Una mañana que abordé corriendo el bus de la ruta 11 hacia la facultad, al pagar los 10 centavos tuve la tremenda sorpresa de que el motorista era Toñito. La enorme alegría fue mutua. En pocos minutos nos hicimos 1000 preguntas. Cuando le conté que estaba estudiando para médico, su sonrisa comenzó a cobijarse con aires de incredulidad y luego de orgullo. De repente su actitud se volvió además de cariñosa, de respeto y admiración. Me dijo: vieras que me siento muy contento. ¿Quién iba a creer que nuestro humilde pueblito va a tener un médico? Me gusta, ojalá estudies mucho y puedas terminar tu carrera. Por los lugares donde viví en San Salvador durante mis estudios, usaba mucho la ruta 11 y cuando abordaba un bus lo hacía con la esperanza de encontrarme con Toñito, para gozar de su alegría y para ahorrarme los 10 centavos del pasaje. Muchas veces se detenía lejos de las paradas, sorprendiéndome con su pitar insistente cuando pasaba por la Facultad de Medicina y los hospitales. Iba despacio y viendo para todos lados, deseando verme para darme aventón. Él sabía que era una forma de ayudarme, conociendo mis limitaciones económicas y además para conversar. Una vez me dijo cuando yo extendía la mano con los 10 centavos: mira, Marito, ya sabes que no te cobro y lo hago gustoso, porque así también voy a contribuir a que te hagas médico. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo. Al subir me sentaba cerca de él, pero casi siempre me iba parado atrás de su asiento. La grata y animada conversación, regada de recuerdos queridos, solo hacía pausas en las paradas cuando atendía a su numerosa clientela. Cuando estaba haciendo mis últimas prácticas en el Hospital Bloom, en el primer edificio, Toño me llevó enferma a su hija mayor, como de 7 años. Entonces me dijo que vivía en la colonia San Juan, por la calle de la colonia Montserrat. Tiempo después conocí su casa al pasar frente a ella y verlo a él en el corredor desde el bus. Pasé varios meses sin encontrármelo. En una ocasión que llegué a mi pueblo para las fiestas de mayo, lo vi una noche en la iglesia. Yo andaba acompañado de mi amigo Pepe Torres. ¿Qué ha pasado, Toño? Que ya no te he visto. Entonces comenzó a contarme que había estado en el hospital del Seguro Social, enfermo del corazón. Este ha aumentado de tamaño y probablemente necesite una operación. Esa posibilidad lo tenía muy temeroso, pidiéndome que indagara acerca de su padecimiento para aconsejarle a tomar una decisión. Poco más tarde, cuando estábamos mi madre y yo sentados en el borde del atrio de la iglesia, vimos a Toñito rezando cerca del altar mayor. Luego salió lentamente y llegó hasta nosotros. A pesar de la corta distancia, respiraba con dificultad. Se sentó a mi lado y luego, volteándose, apoyó su cabeza en mi hombro para aliviar su cansancio y me dijo suspirando: apúrate a graduarte, Marito, para que me cures. Fue la última vez que lo vi. No pude averiguar nada porque no tenía acceso a su expediente y no conocía a los médicos que lo atendían. Supe de su muerte varios meses después, cuando mi madre, que le tenía mucha estimación, me lo contó llorosa. No conocí detalles porque sus padres murieron y sus hermanos y sobrinos ya no vivían en el pueblo y nunca los he vuelto a ver. Recuerdo a Toño cuando veo los buses de la Ruta 11. Los que él conducía ya están fuera de circulación, pero igual les tengo cariño. En algunos de ellos me ahorré centavos y fatigas. Y más que eso, en ellos gocé de su animada y cordial conversación, de su risa espontánea, grata y sincera. En ellos recreamos los pasados años cuando era mi sastre y mi ídolo de fútbol y la vida transcurría muy pobre, pero tranquila y feliz. Mientras circulen por las calles de San Salvador esos queridos buses, me golpeará suavemente el recuerdo de mi amigo, que teniendo tanto corazón, porque de verdad lo tenía muy grande,
se le detuvo cuando solo tenía 40 años. Desde mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más. ¿Qué tal les ha parecido la historia del barbero de Cojute en estos 2 capítulos? ¿Verdad que hace una referencia muy interesante acerca de estos personajes que estuvieron presentes durante su crecimiento? Hay algo muy importante para denotar en el primer capítulo, que él hace mención a un escritor, alguien que lo influyó mucho con respecto a la literatura, que fue Hermann Karl Hesse. Espero yo haberlo dicho muy bien. Pues Hermann Karl Hesse fue escritor suizo-alemán, nacido el 2 de julio de 1877. Fue un escritor, poeta, novelista y pintor alemán, nacionalizado suizo en 1924. Hasta el centenario de su nacimiento se había escrito más de 200 tesis doctorales, unos 5.000 artículos y 50 libros sobre su vida. Para dicha fecha era también el europeo más leído en Estados Unidos y Japón, y sus libros traducidos a más de 40 idiomas, sin contar dialectos hindúes. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946 como reconocimiento a su trayectoria literaria. Mario García Aldana hace una referencia al Lobo Estepario, novela escrita en 1927 por Karl Hesse. En este caso, él asigna un capítulo porque le recuerda a su profesor Maula, a este personaje que protagoniza esta novela. Quien protagoniza esta novela se llama Harry Haller, que Hermann Hesse lo denomina el lobo estepario con el significado de un animal solitario, o más exactamente alguien que no puede adecuarse a sus circunstancias existenciales. En la novela sintetiza algunos elementos del romanticismo, expresionismo y existencialismo en un periodo fuerte de crisis económica y también cultural. Algunos investigadores de las obras de Hermann Hesse lo denominan como un personaje muy singular, ya que Harry Haller es una representación autobiográfica de sí mismo. Busca una manera para darle una interpretación a su vida a través de esta obra. Los teóricos mencionan de que a principios de 1924 Hesse se casó con su segunda esposa, la cantante Ruth Wenger. Sin embargo, después de varias semanas, el escritor dejó la ciudad de Visilia para regresar a fines de año alquilando un departamento separado. Tras un corto viaje a Alemania juntos, Hesse decidió dejar definitivamente de ver a su esposa en medio de un creciente pesar producido por el aislamiento y la incapacidad psicológica de relacionarse con el mundo exterior, lo cual lo llevó a tener episodios de gran desesperación en los que tenía pensamientos cercanos al suicidio. Cabe denotar de que esta particularidad del escritor es la que Mario García Aldana proyecta en su maestro alemán, en el profesor Maula, y que de alguna manera no solo le daba cierto misterio, cierto interés, que le producía una gran intriga a su vida debido a las muchas circunstancias que posiblemente él pudo haber tenido antes de nacionalizarse salvadoreño. De esta manera vemos ciertas relaciones interesantes que Mario García Aldana hace con respecto a la condición en la cual su profesor se vio obligado a estar en El Salvador. Uno nunca sabe bajo qué medidas la vida puede ser tan efímera y de algún momento a otro estamos constantemente en cambios. Es por eso de que al final él hace una reflexión muy interesante acerca del inicio de su vida y el final de este personaje, haciendo alusión de que en el país en el que nosotros hemos nacido posiblemente no sea en el que nosotros acabemos muertos. Mario García Aldana se siente identificado ya que gracias a él le dio un sentido a las obras literarias que él leía de Hermann Hesse para darle esta profundidad, esta capacidad de poder establecer relaciones con la literatura y la realidad.
pues cualquier persona que pueda ser diferente marcaría un hito significativo para uno, sino también personas que nos acompañan constantemente día con día y nos apoyan de la manera que pueden. Es por eso de que gratitud sería una palabra significativa que él le da al sastre, a este sastre que pasa a ser motorista de una microbús, con un significado, creo yo, muy profundo, no solo basado en la idea de que tanto él me ha ayudado y yo no pude ayudarlo. Entonces, estas capacidades de poder escribir, de poder desahogarse a través de las letras, es fundamental para Mario García Aldana. Toda esta serie de emociones, de vergüenza, tal vez culpa, tal vez un cierto resentimiento consigo mismo. Esto se supone a raíz de esa pequeña interpretación, de un análisis, por qué son importantes las personas en nuestra vida, en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de desarrollo. Así que marca un hito muy importante. Las personas con las cuales nosotros convivimos pueden ser parte de nuestra historia. Y así lo demuestra este escritor. Y esperamos podernos ver en el próximo programa. Esto fue Desde mi Tierra, Cuentos y más.